La vida en Cristo, tema 12. El significado y propósito de la ley. Muchos cristianos se encuentran de repente con la experiencia de Romanos 7 y no saben por qué. Se imaginan que Romanos 6 es suficiente. Habiéndolo entendido claramente, piensan que no puede haber más fracaso y entonces, con gran sorpresa, se encuentran repentinamente viviendo la experiencia de Romanos 7. ¿Cuál es la explicación? No conocen la liberación de la ley. Romanos 7 nos es dado para explicar y llevarnos a la experiencia de la verdad de Romanos 6:14. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál es el significado de la ley? La gracia significa que Dios hace algo a mi favor. La ley significa que yo hago algo para Él. Ahora, si la ley significa que Dios demanda algo de mí, la liberación de la ley quiere decir entonces que Él ya no lo demanda de mí, sino que Él mismo lo provee. La ley implica que Dios requiere que haga algo para Él. La liberación de la ley implica que Él me exime de hacerlo y que en gracia Él mismo lo hace en mí. La dificultad en Romanos 7 es que el hombre en la carne trató de hacer algo para Dios. Al momento que procuras hacer algo para Dios en tu propia fuerza, esto es, en tu carne, entonces te pones bajo la ley y la experiencia de Romanos 7 empieza a ser la tuya. La liberación de la ley significa justamente esto, que yo cese de tratar de agradar a Dios en la carne. Debemos aclarar que la ley no tiene la culpa de nuestro fracaso. Pablo dice, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. No hay nada malo en la ley, pero hay algo indudablemente mal en mí. Las demandas de la ley son justas, pero la persona de quien las demanda es injusta. El problema no consiste en que las demandas de la ley son injustas, sino en que yo no puedo cumplirlas. Dios sabe quién soy. Él sabe que desde la cabeza hasta los pies estoy lleno de pecado. Él sabe que soy la debilidad encarnada, que nada puedo hacer. El problema es que yo ignoro esto. Admito que todos los hombres son pecadores y por consiguiente soy pecador, pero me imagino que no soy tan pecador, sin esperanza como algunos. Dios debe traernos al lugar donde veamos que somos completamente débiles e incapaces. Mientras decimos eso, no lo creemos del todo, y Dios tiene que hacer algo para que estemos plenamente convencidos de este hecho. Si no fuese por la ley, nunca hubiéramos conocido cuán débiles somos. Pablo aclara esto en Romanos 7:7. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Cualquiera haya sido su experiencia con el resto de la ley, fue el 10º mandamiento, que traducido literalmente es, no desearás, el que lo confrontó. Entonces él se vio cara a cara con su total incapacidad y fracaso. Cuanto más tratamos de guardar la ley, tanto más se manifiesta nuestra debilidad, hasta que se demuestra claramente que somos tan débiles que en nosotros mismos no nos queda esperanza alguna. Dios lo sabía antes, pero no nosotros, y así Dios tuvo que traernos por experiencias dolorosas al reconocimiento de este hecho. Necesitamos que nos sea demostrado, más allá de toda discusión, que somos extremadamente débiles. Es por eso que Dios nos dio la ley. Así, con reverencia podemos decir que Dios sabía muy bien que nosotros no podíamos observar la ley. Somos tan malos que Él no nos pide favor alguno ni nos hace demandas.
Ningún hombre ha logrado hacerse aceptable a Dios por medio de la ley. En ninguna parte del Nuevo Testamento dice que la ley fue dada para ser guardada, pero sí dice que fue dada para que hubiera transgresión. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Romanos 5:20. La ley fue dada para manifestarnos como infractores de la ley. Indudablemente soy pecador, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Romanos 7, del 7 al 9. La ley es la que expone nuestra verdadera naturaleza.